Saludos cazadores de Temtem. Hoy deseo mostrarles las zonas que yo utilizo y son las más populares para subir los TVs, o sea los puntos de entrenamiento o puntos especiales en el juego de Temtem. Este video tiene las zonas que se utilizan hasta el momento con la actualización de Zipangu. Para comenzar, un Temtem tiene puntos únicos y puntos de entrenamiento o especiales. Los puntos únicos pueden ser modificados mediante objetos como los telómeros o la crianza. Si deseas saber más sobre la crianza, les añadiré mi guía en los comentarios. Pero para este video nos enfocaremos en los PE. Los puntos de entrenamiento o especiales son necesarios para los combates en el juego, y cada vez que captures o elimines a un Temtem te darán estos puntos. Es importante saber que va a depender del Temtem. Por ejemplo, algunos te van a dar vida, mientras que otros te dan velocidad y defensa. Lo máximo que puedes tener en total de PE son 1000 puntos, pero el máximo en un stat son 500. Hay diferentes maneras de encontrar qué PE los Temtems te dan. Lo más fácil es abriendo la Tempedia del juego y arriba de los rasgos te da la información. También puedes buscar en Temtem Wiki o hasta en mis videos de las ubicaciones de cada Temtem. Otra manera de aumentar los puntos de entrenamiento de un Temtem es comprando dulces o frutas de las tiendas en Omninesia y Kisiwa. Pero recuerda, esto va a costar pansons y no es gratis. Para comenzar tu aventura de entrenamiento en los PE es súper importante tener las proteínas, el borrador y la capa cobarde. Las proteínas duplican la bonificación de PE de los Temtems derrotados. La capa cobarde permite a un Temtem adquirir experiencia de los combates sin necesidad de participar en ellos. Y el borrador pues es bastante fácil de explicar. Borra los PE que no deseas en ese Temtem. O si accidentalmente entrenaste algo que no querías, pues el borrador te ayudará muchísimo a eliminar esos PE. Si no tienes estos objetos, no te preocupes, dejaré el enlace de la guía donde puedes encontrarlos. Los dos Temtems que casi todas las personas utilizan para subir bien rápido los PE es el Oceara con el rasgo Premura Imperfecta, que te permite utilizar la técnica de tsunami en el primer turno al entrar en combate. Y el segundo es un Tukai con el rasgo de Esparcidor, que las técnicas especiales se vuelven multi-objetivo. O sea que tu ráfaga de viento, que es una técnica especial, o tornado, inflige daño a los dos Temtems en el combate. Ahora hablaremos de la zona, que es lo más importante. Comencemos con los puntos de vida, luego estamina, velocidad y así sucesivamente. Para subir tus TVs o PE en los puntos de vida, la mejor zona es con los famosos sidepads de la isla de Denis. Si tú has hecho TV Train anteriormente o eres competitivo o tienes que cambiar los TV por una actualización, te digo que literalmente tú vas a vivir con estos sidepads porque todos los Temtems llevan vida, así que GG. Cada sidepad te dará 3 puntos de vida y tiene un 100% de aparición. Para subir los puntos de estamina se usan los famosos Taterus, y anteriormente se usaba la costa prasina, pero fui a Temtem Wiki y me di cuenta que cambiaron los porcentajes de aparición, ahora tan solo es un 50%. El porcentaje mayor que pude encontrar es en la franja de Hino con un 80%. Eso sí, es un poco alejado del Temporium, pero si tú estás ok con farmear los Taterus en la isla de Denis, recuerda que esta zona ahora tiene un 50% de Tateru y un 50% de sidepad. Los Taterus te darán 2 puntos en estamina. Para subir los puntos de velocidad le doy gracias a Cosmos, que me enseñó esta zona en los baldíos corrompidos en la isla de Tugma, donde se encuentran los Mushi y Orphil. Eliminarlos te dará 2 puntos por cada uno. Aquí también hay un pequeño porcentaje de aparición de los blues, simplemente huye cuando veas que uno aparece. Para los puntos de ataque se utiliza el templo de tierra en Kisiwa con un Oceara. Los Osukai te darán 4 puntos de ataque. También añadiré mi guía en la descripción de este video por si deseas saber cómo vencer el templo de tierra. Si aún no has vencido el templo de tierra, no te preocupes, puedes utilizar la zona de los Magmis en Omninesia, justo al frente del volcán Anak.
Cada uno te dará 2 puntos de ataque y si te salen bastiones, pues esos te darán 3 puntos. Eso sí, para poder llegar a esta zona necesitarás tu gancho salta roquero. Para aumentar los puntos de defensa tendrás que ir a las minas de Miglan y eliminar a los lapinites que te darán 2 puntos de defensa y su porcentaje de aparición es un 85%. Aquí también sale Balach, pero simplemente huye de ese combate y continúa con los lapinites. Para este combate te recomiendo traer Temtems de tipo tierra y melee. Por ejemplo, Musho, que es bastante fuerte, y melee, y así puedes aguantar esos cantazos de los lapinites sin tener que estar volviendo tanto al Temporium. Y bueno, continuamos con el ataque especial, así que elimina los Toxolos que se encuentran en el lago Solod. Ellos te darán 2 puntos de ataque especial y tienen un 100% de aparición. Para aumentar la defensa especial se utilizan los Fomu, que te darán 2 puntos. Puedes ir al río Sílaro en la isla de Denis, donde hay 2 zonas, que aquí las marcaré en el mapa. Otras ideas para hacer TV Train es utilizar las feromonas o mientras haces un radar de esos que te dan en las revanchas de dojos. Y si te gustó el video te invito a dejar un like y como siempre les deseo suerte y hasta la próxima.